Bienvenidos nuevamente a este curso de comunicaciones móviles de quinta generación. Para entender en su totalidad las características técnicas de 5G, haremos un repaso de las generaciones precedentes. Recordemos que la primera generación de comunicaciones móviles apareció en la década de los 80, usando una tecnología totalmente analógica y FDMA como parte de su interfase de aire. En ella se asignaban frecuencias de banda estrecha a cada una de las comunicaciones de los diferentes usuarios, únicamente soportando comunicación de voz entre los distintos usuarios que componían la red. En la década de los 90 apareció GSM como el estándar de segunda generación, donde se utiliza una combinación entre FDMA y TDMA como parte de su interfase de aire. Únicamente en la primera versión se utilizaba para servicios de voz, para permitir posteriormente servicios de mensajes cortos y también permitir la tasa de transmisión de paquetes de datos, inicialmente con velocidades teóricas de hasta 50 kilobits por segundo para GSM y posteriormente para las siguientes versiones tanto de Edge como EGPRS hasta 150 kilobits por segundo. Ahora consideramos que estas tasas de velocidad son sumamente bajas, sin embargo, en aquel entonces eran muy útiles. En la década de los 2000 aparece UMTS como el estándar de tercera generación de comunicaciones móviles, y ahora tenemos WCDMA como parte de su interfase de aire. A diferencia de primera y de segunda generación, WCDMA asigna frecuencias de banda ancha para lograr las comunicaciones móviles, en donde las comunicaciones de usuarios ahora se identifican mediante la asignación de diferentes códigos. UMTS en las primeras versiones logra velocidades de hasta 400 kilobits por segundo teóricas, lo cual era muy complicado de lograr dado las características electromagnéticas del ambiente de propagación donde se desplegaban las estaciones base. Con la llegada de HSPA, High Speed Packet Access, se logran velocidades de hasta 10 megabits por segundo y hasta 40 megabits por segundo con HCPA+. En la década de los 2010 llega LTE Long Term Evolution como estándar de cuarta generación de comunicaciones móviles. Ahora se vuelven a utilizar frecuencias de banda estrecha, sin embargo, las frecuencias deben de ser ortogonales entre sí para minimizar la interferencia intersímbolo. Esta red es totalmente packet switching. Cuando se quiere transmitir señales de voz, se hace uso de segunda y de tercera generación para canalizar las señales de voz o a través de voz sobre IP para ser totalmente una red basada en IP. Las primeras versiones de LTE prometían tener velocidades mayores a 100 megabits por segundo y con la llegada de LTE Advanced, velocidades superiores a 1 gigabit por segundo. Para lograr mayores tasas de transmisión a 1 gigabit por segundo, LTE hace uso de Carrier Aggregation, donde Carrier Aggregation conceptualmente es tomar diferentes secciones del espectro electromagnético que no están contiguas para lógicamente agruparlas como si se viera una sola señal de banda más ancha para poder permitir tasas de transmisión mucho mayores. En la década de los 2020 se espera que 5G ya tenga los primeros despliegues, ahora sí basados en estándar. Aun cuando todas las características técnicas no han sido totalmente definidas y estandarizadas, la mayor parte de ellas o el marco referencial conceptual ya está definido. Se sigue utilizando OFDMA como parte de su interfase de aire, sin embargo, presenta mayores casos de uso que su contraparte OFDMA para LTE. Las altas tasas de transmisión de alrededor de más de 10 gigabits por segundo se logra por el uso de ondas milimétricas en la sección del espectro electromagnético y MIMO masivo tanto en la parte de la estación base como también desplegado una parte en el dispositivo móvil. Estas son las características técnicas que ha pasado las diferentes comunicaciones móviles desde la época de los 80 hasta lo que vivimos el día de hoy como 2020.